Buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. El día de hoy trataremos el tema de educación y género, usando como ejemplo un trabajo realizado en el módulo de Metodología Científica 2 de la carrera de Biología. El presente trabajo se intitula Diferencias de respuesta por sexo en un examen diagnóstico sobre metodología científica aplicada en biología. El acceso de las mujeres a las instituciones de educación superior se muestran en la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica segregadas por sexo y para el 2010 tenemos prácticamente una distribución del 50% de mujeres con respecto al 50% de los hombres. Si nos quedamos exclusivamente con este porcentaje, podríamos pensar que estamos en el mismo nivel. No obstante, cuando analizamos de manera independiente las áreas, encontramos que en las ciencias agropecuarias tenemos un mayor número de miembros hombres con respecto a las mujeres en ciencias de la salud, lo mismo que en ciencias sociales y educación y humanidades son eminentemente femeninas. En ciencias naturales tenemos una relación equitativa y de forma contraria en el área de ingeniería y tecnología son carreras eminentemente con ingreso mayoritario de hombres. Estos datos han sido tomados del, la de las estadísticas gubernamentales. Las instituciones de educación superior y en particular la matrícula universitaria a nivel de licenciatura, especialmente en ciencias naturales a partir del siglo XXI, comienza eh, con un mayor número de hombres y para el 2010 tenemos prácticamente como se mostraba, al igual que en general, en el área de las ciencias naturales tenemos un acceso prácticamente del 50% de hombres contra el 50% de mujeres, de un número aproximado de 25,000 estudiantes. Ahora bien, la matrícula inscrita en la carrera de biología de la FES Iztacala para el 2015, como se observa, ya tiene una tendencia muy clara en donde hay un mayor número de mujeres con respecto a los hombres inscritos en la carrera de biología. Tenemos entonces que estos datos cuantitativos nos indican que el acceso de las mujeres a las instituciones de educación superior es prácticamente del 50%, igual que en los hombres. Y en la carrera de biología, en la FES Iztacala tenemos una población femenina mayor en cerca de un 10 a un 12%. Sin embargo, estos datos cuantitativos no nos muestran la calidad de la educación que se está recibiendo. De ahí la necesidad de revisar las políticas internacionales que se dictan para evaluar la calidad de la educación. Las políticas internacionales marcadas por la OSD y la ONU, especialmente en los objetivos del milenio, lo relacionado a la educación, donde se señala que es necesaria la educación básica para todos y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, nos indica que además del acceso deberemos de saber cuáles son la calidad y para esto se plantea la aplicación de pruebas estandarizadas como instrumentos para obtener esa información. Y en México también es importante reconocer el, la calidad de la educación, ya que es necesario impulsar la calidad como meta para el desarrollo de nuestro país. Este proceso de superación constante se puede validar a través de la aplicación de las pruebas estandarizadas. Muy probablemente se abriría un punto de discusión con respecto al uso de los datos de estas pruebas, porque hemos observado cómo en nuestro país se ha dado una discusión a nivel político por la aplicación
en las nuevas reformas educativas del uso de estas pruebas estandarizadas. No obstante, sirven como un parámetro para validar la calidad de la educación. No, sin embargo, tenemos que visualizar que esto no nos da información sobre las estadísticas segregadas por sexo que se indican, por ejemplo, en algunos otros países como en la Comunidad Europea. Para la formulación de los contenidos en las instituciones de educación superior europea recomiendan estos datos estadísticos segregados por sexo para hacer un análisis de género, además de visualizar las situaciones diferenciadas y las que nos dará entonces las presencias y ausencias de las hombres y mujeres en diferentes situaciones para ver y tratar de explicar por qué se dan estas desigualdades. Lo mismo que es un punto valioso es reconocer los saberes científicos y tecnológicos y las aportaciones hechas por las mujeres, en particular las desarrolladas para cada asignatura y en particular el trabajo en clase, que pareciera ser un elemento que no es revisado en las currículas. La inclusión de los aspectos informales de las mujeres y las tareas tradicionales que nos van marcando una tradición a nivel social y que debemos de resaltar los valores de estas actividades para el desempeño de las profesiones. Y en las aulas, el dar ejemplos que no contengan una visión sexista o que perpetúen el rol de género en actividades como lecturas o ejercicios, además de llevar a la reflexión en el ámbito público la aportación de las mujeres que lleven al desarrollo personal y colectivo de las mismas. Así, tenemos que dentro de los instrumentos de evaluación académica se desconoce si en su elaboración son considerados estos elementos de equidad de género, por lo cual el objetivo del trabajo fue analizar el desempeño académico segregado por sexo a través de la validación de un examen diagnóstico diseñado para estudiantes de la carrera de biología del módulo de metodología científica 2 de la FES Iztacala. En los materiales y métodos. Para el, para el instrumento diagnóstico se diseñaron 37 ítems en 10 bloques, mismos que estaban relacionados con los conocimientos que se deberán de adquirir o que se adquieren en el módulo de metodología científica y en las 3 unidades que componen a este módulo. Primera, para esta validación, en primer lugar se hace una revisión técnica del instrumento. Posteriormente se hace una validación por aplicación, el cual fue a 13 grupos con un total de 385 estudiantes que componen a la generación del 2015-2, perdón. Por otro lado, se evalúa el grado de dificultad del examen, se analiza un índice de discriminación por ítem y el comportamiento de opción de respuesta, y todos estos datos forman parte de lo que es la evaluación del resultado a través de una hoja de calibración segregada por sexo. Para la evaluación de la revisión técnica del reactivo, se da un puntaje máximo de 5, el cual está dividido en estas 27 características que deben de estar contenidas. En primer lugar, en el reactivo. La segunda parte, la opción de respuesta, y en tercer lugar, la respuesta correcta. Lo que respecta al reactivo, tiene que ser un reactivo que pertenezca al tema y resultados del aprendizaje correspondiente,
que corresponda al nivel cognitivo determinado, que esté redactado en forma clara, que carezca de oraciones o frases negativas y que se apoye, en recursos adicionales solo cuando sea necesario. De las características más importantes en las opciones de respuesta es que debe de haber una concordancia gramatical y lógica del enunciado, que sean breves, claras, que evite textos como todas las anteriores, ninguna de las anteriores, que sean diferentes y que no se, que es decir, que no se repiten y que eviten que comiencen con el mismo artículo. Es muy importante estas opciones de respuesta porque son justamente estos distractores que harán que el estudiante elija solo la respuesta correcta. Y en cuanto a la respuesta correcta, debe de ser solo una, debe de carecer indicios sobre la respuesta correcta y debe de ser independiente a otros reactivos. Esta calificación de 5 se considera un excelente reactivo y a partir de punto 3, de 3 puntos, es considerada una pregunta regular y es apropiada para ser insertada en un examen. Una vez aplicado el examen, se realiza la evaluación por aplicación y en esta diapositiva se muestra un ejemplo del examen con la pregunta número 10, la cual después de haber sido revisada técnicamente el reactivo y la aplicación, queda como se muestra. Esta pregunta corresponde a la unidad 1 del programa. La pregunta es sobre la población objetivo, el nivel cognitivo es de comprensión y es evaluada como buena con posibilidades de mejorar. La revisión técnica arrojó un número de 4.26, el grado de dificultad de regular y un índice de discriminación de 0.39. El grado de dificultad se calcula a partir del porcentaje de aciertos que tiene el ítem en la población general. Se considera una pregunta muy difícil, aquella que va de 0 a 20%, difícil de 20 a 40, regular de 40 a 60, fácil de 60 a 80 y muy fácil de 80 a 100. Una pregunta o ítem apropiado deberá de corresponder al grado de regular, lo que implica estar entre un 40 y un 60% de porcentaje de aciertos. En cuanto al índice de discriminación, puede variar desde -1 hasta +1 y este se calcula en la población de alto rendimiento contra la de bajo rendimiento, lo que significa que una pregunta que es contestada solo por los estudiantes de bajo rendimiento tendrá un valor de -1. Una pregunta que la contestan los de alto rendimiento de manera correcta contra los de bajo rendimiento con 0 nos dará un índice de 1 y este índice, si es negativo, no se considera como bueno. Un índice de 0 a -2 es un índice de discriminación bajo y un índice de discriminación bueno es a partir de 0.3 y hasta 0.4 y un excelente índice de discriminación es a partir de 0.4. Entonces, en este ejemplo tenemos que la respuesta correcta es la respuesta C y tiene un porcentaje de casi el 60%, por lo cual queda en un índice de grado regular y un índice de discriminación de 0.39, por lo cual este ítem es viable tanto en la revisión técnica como después de la aplicación. Y así se evalúan todos y cada uno de los ítems del examen y quedan conformados de la manera siguiente.
Los resultados de la aplicación del instrumento se muestran a continuación. El porcentaje de aplicación con respecto de las mujeres fue del 50.9, mientras que los hombres fue el 49.1%, y el promedio de aciertos fue ligeramente superior en los hombres con el 60.81 contra el 59.6, y no mostrando diferencia significativa en el promedio. Y el examen, solo los hombres tienen un promedio aprobatorio por arriba de 60, mientras que las mujeres tienen una calificación reprobatoria con 59.6. Sin embargo, al observar este promedio de aciertos, prácticamente está equilibrado y no hay diferencia significativa. El desempeño por grupo de la generación. El examen fue aplicado a los 13 grupos que conforman la generación, de los cuales solo un grupo, el 2205, tuvo calificación aprobatoria para ambas poblaciones, masculino como femenino, mientras que el grupo 2, 6 y 55 solo aprobaron los hombres, y para el grupo 4 y el grupo 51 solo aprobaron las mujeres. El resto de los grupos tuvieron calificaciones reprobatorias ambas poblaciones. En cuanto al desempeño por bloques del conocimiento, tenemos 10 bloques, el que corresponde a la letra A, que es sobre el conocimiento sobre método científico; el bloque B, que es sobre el protocolo de investigación; el bloque C, que aborda lo del problema biológico; el grupo D, que evalúa sobre el conocimiento de objetivos; el bloque E, con, eh, evalúa el conocimiento sobre el diseño experimental; el bloque F evalúa el equipo y técnicas de laboratorio; el bloque G, lo que se relaciona a conversiones; el bloque H, las disoluciones; el bloque I, sobre el informe de investigación; y el bloque J, sobre referencias bibliográficas. Como se muestra en el eje de las Yes, tenemos que en el mejor bloque corresponde al equipo, con cerca del 90% de aciertos para ambas poblaciones, en contraste con el bloque D, que es sobre objetivos, que ligeramente tiene un mejor desempeño las mujeres con respecto a los hombres, pero es el bloque en donde tienen las calificaciones más bajas, del 40% y menos. El siguiente bloque con menor calificación, cercano al 40% de aciertos, es el soluciones, y el otro bloque, el siguiente, es conversiones, en donde sí hay una mayor porcentaje de eh, aciertos de la población masculina con respecto a la femenina. En los mejor En cuanto a las referencias bibliográficas, que es uno de los bloques con mejores calificaciones, alcanza hasta el 80% las mujeres, y un poco más bajo el desempeño de los hombres. En esta diapositiva se muestra una hoja de calibración del examen. Tenemos el número de ítem, el tema que abordan, o el nombre de la pregunta, el grado de dificultad con respecto a mujeres, el grado de dificultad respecto a hombre, el índice de diferenciación de grupo, el índice de diferenciación de la población de las mujeres, y el índice de diferenciación con respecto a los hombres. De las 37 preguntas o ítems que se evaluaron, solo en 29 de estas hay alguna diferencia en alguno de estos indicadores. En general, para la población hubo 2 preguntas muy difíciles y 3 preguntas que
presentan o están en el grado de muy fáciles. Para las mujeres tenemos 3 preguntas, 4 preguntas muy fáciles, mientras que para los hombres solo 3 preguntas muy fáciles, y en cada una de estas poblaciones una pregunta muy difícil, y que para las mujeres es la pregunta sobre conversiones, y para los hombres es la pregunta sobre objetivos. En cuanto al índice de diferenciación, solo tenemos una pregunta que es excelente para grupo, 2 preguntas que son excelentes. Sin embargo, cuando analizamos el índice de diferenciación para las mujeres, tenemos índices más bajos en comparación con el índice de diferenciación, para los hombres. Además, es importante hacer notar que 3 de los ítems en el índice de diferenciación de los hombres es excelente. En una pregunta de objetivos, población objetivo y las referencias sobre un artículo científico, en donde los hombres con alto rendimiento contestan de manera correcta, mientras los hombres que tienen un rendimiento o pertenecen a la población de bajo rendimiento contestan de manera equívoca, tal como parece, como si estos resultados indicaran que este examen puede diferenciar de mejor manera a los hombres con alto rendimiento contra los de bajo rendimiento, mientras que este índice de diferenciación en las mujeres no tiene esos mismos niveles, lo cual no significa que el examen no puede diferenciar en la población femenina a aquellas estudiantes con alto rendimiento contrastadas con las de bajo rendimiento. De las de estas 29 preguntas, entonces tenemos que en 8 de ellas alguno de los indicadores es diferente. Por ejemplo, el caso de protocolo de investigación, el grado de dificultad para el grupo fue fácil, pero para las mujeres fue muy fácil y para los hombres solamente fue fácil. Y tuvo tanto para mujeres como para el grupo, tuvo un índice de diferenciación bajo, mientras que para los hombres tuvo un índice de diferenciación regular. En cambio, objetivos para las mujeres fue muy difícil, para el grupo fue muy difícil, para los hombres fue muy difícil y para las mujeres solamente fue difícil. En cuanto al índice de diferenciación, para los hombres fue una pregunta excelente, ya que pudo diferenciar a la población de alto rendimiento contra la de bajo rendimiento en la población masculina, no sucediendo así para la población del grupo y la de las mujeres. Y así el resto de las preguntas y hasta las referencias tanto de tesis como de las páginas web, en donde para las mujeres fue una pregunta muy fácil y en los hombres fueron solamente fácil. En cuanto en esas mismas preguntas, el índice de diferenciación, por tanto, para las mujeres fue bajo, pero para los hombres tuvo valores cercanos a buenos y regulares. En total, de estas 8 preguntas, solo la 23 y la 31 fueron diferenciales, siendo la, mejor, la pregunta con mayor diferenciación para las mujeres, la pregunta 23, y la pregunta con mayor diferenciación para los hombres fue el orden de los elementos del informe. Ahora bien, si analizamos el desempeño diferencial en cuanto al porcentaje de acierto, tenemos en, que en las que están señaladas en color rosa, abajo del número de la pregunta, por ejemplo, el orden del protocolo de investigación, objetivos, orden del informe, referencias de tesis y referencias de página web, tuvieron una mejor desempeño
las mujeres, mientras que en las variables de respuesta, la pregunta de conversiones 23 y la pregunta 26 de conversiones fueron contestadas mejor por la población masculina, habiendo una diferencia significativa en la pregunta 23 sobre conversiones, la cual preguntaba sobre cuál era a qué equivalía un litro con respecto a microlitros. En donde más diferencia mostraron en el desempeño en cuanto a la población femenina versus masculina, tenemos que en el orden del protocolo, objetivos, conversiones, orden del informe, referencias de las tesis y referencias de páginas web, tuvieron un mejor índice de diferenciación para la población masculina, mientras que para las variables de respuesta y para conversiones, los mejores índices de diferenciación fueron para las mujeres. Por los datos anteriores, podemos concluir que en primera instancia los datos promedios no muestran diferencias significativas. Este dato es muy importante debido a que generalmente nos dan los datos promedios y de ahí que se puede desprender que ya no haya diferencias y que en el proceso de equidad es un proceso que se está dando de manera natural, pero cuando analizamos con mayor profundidad o viendo las cuestiones cualitativas, nos vamos dando cuenta que sigue habiendo una diferencia en cuanto a la respuesta de la población femenina y la población masculina, por lo cual es importante no solamente analizar los promedios en general. Ahora, el mayor porcentaje alcanzado en el grupo fue en el conocimiento de los equipos de laboratorio y el porcentaje de aciertos más bajo fue en cuanto a lo relacionado a la preparación de soluciones. Como observamos, el área de las conversiones matemáticas en los hombres tienen mejores calificaciones hasta un 79.1%, a diferencia del 58.1% de las mujeres, en tanto que en las referencias bibliográficas, las mujeres alcanzan sus mayores puntajes con el 92%, en contraste con el 81% de los hombres, viendo cuáles son de estas áreas las que tienen el mejor desempeño. En el área de las referencias bibliográficas, las mujeres, ya que seguramente son trabajos que siempre tienen que ver con el seguir las instrucciones apropiadas, mientras que en la parte de las matemáticas los hombres tienen un mejor desempeño. En cuanto al índice de la discriminación, los ítems para los hombres en todo el cuestionario que respondieron los hombres tienen un mayor número de ítems, contrario a lo que pasa con las mujeres, lo cual muestra que el aprendizaje en las mujeres es más homogéneo y no se detectan estas diferencias extremas entre las estudiantes de alto rendimiento contra las de bajo rendimiento. Es, una vez revisado y analizado las conclusiones a las que llegamos con estos exámenes diagnósticos aplicados en años anteriores y como se mostró los datos del año 15, se propuso un proyecto PAPIME para analizar este proceso en la enseñanza de la metodología científica 2, pero ahora hasta completar metodología científica 3, considerando que en la carrera de biología los 3 primeros semestres de la carrera correspondían a los módulos de metodología científica experimental. Este proyecto PAPIME fue aceptado y a partir de este año se comenzó a desarrollar, al igual
que en el caso de metodología científica 2, un instrumento diagnóstico que consta de un examen de 60 preguntas y una encuesta para profesores, en donde se evalúa una, un, por parte del estudiante el desempeño de los profesores y una autoevaluación de los estudiantes. En este proyecto pues participan 8 profesoras del módulo de método y se diseñaron también los instrumentos como cuadernillos del examen y gracias a este proyecto se consiguió un software especializado para análisis de exámenes estandarizados de los cuales les mostraré unos detalles a continuación. Gracias a este software especializado para análisis de pruebas estandarizadas y encuestas, se produce una hoja en la cual se incluye el nombre del estudiante, el número de cuenta, el número de reactivos a evaluar y una vez que se tienen todos estos datos, se imprime una hoja individualizada, misma que posteriormente se va a escanear y se realiza el análisis de una manera sistematizada y nos da los principales indicadores de confiabilidad, de grado de dificultad y la ventaja mayor es que todo se hace gracias a este software. En esta captura de pantalla podemos observar algunas de las cualidades del software, en donde por un lado se produce una base de datos con todas las respuestas del examen, el examen que está escaneado, como se muestra en esta parte de abajo, y una representación gráfica de los resultados. Es el contar con un equipo que sistematice la información ha sido de un gran apoyo porque todos los datos que fueron mostrados en el trabajo fueron hechos a mano en diferentes páginas de Excel que se tuvieron que diseñar y utilizando esta herramienta nos facilitará muchísimo más el proceso de análisis de los datos, lo cual ya tenemos en este caso analizado el módulo de metodología científica 3, además de hacer una consideración que es muy importante debido al cambio de planes de la carrera de biología, este fue la primera y última vez y única que se aplicó este examen para el módulo de metodología científica 3, ya que a partir del próximo semestre, a partir de este semestre se comenzó con el laboratorio de investigación científica, el siguiente semestre que corresponde al 16-2 corresponderá al laboratorio de investigación científica 3 y el módulo de metodología científica ya que correspondía a 3 pasó a ser laboratorio de investigación 5, por lo cual los datos que se obtengan en este semestre son muy valiosos porque nos hablarán, como les había mencionado, de un proceso de aprendizaje de una de las materias que son columna vertebral en la carrera de biología, como lo es la metodología científica de investigación. Y de ahí se derivan una serie de preguntas. Si el pensamiento de la ciencia tiene una forma de acceso parecida al de los hombres y por eso los índices de diferenciación son más claros en la población masculina, si como algunos autores de las teorías femeninas indican que la ciencia tiene una forma de acceso masculina o simplemente o es una situación de tipo social que hace que las mujeres reproduzcan ideas preconcebidas como que las mujeres no saben matemáticas o que las matemáticas no son para las mujeres y que eso hace que al no tener la claridad en las respuestas empiecen a responder de una manera ineficiente y que por ejemplo en el caso de los hombres el acceso de información tanto escrita como oral les es más difícil el acceso
o bien el escribir las referencias bibliográficas es una acción que representa seguir instrucciones y en la población masculina les es más difícil seguir las instrucciones, mientras que las mujeres estamos acostumbradas a seguir las órdenes de manera más fácil. Todas estas interrogantes nos hacen pensar en cómo podemos explicar todos estos datos bajo una teoría de género y no caer en los clichés acostumbrados, sino más bien darles una explicación desde la perspectiva de género. Y de ahí estas preguntas quedan para la reflexión y espero que sean preguntas detonadoras del trabajo que se realizará en lo que resta de la clase. Agradezco mucho la atención que hayan prestado y una disculpa por no asistir y enviar solo la presentación eh, grabada, pero espero que estos datos nos pongan a pensar como docentes si tenemos que trabajar con nuestros estudiantes de manera diferenciada o pensar en que si la influencia de la educación como está planteada está respondiendo a esta perspectiva de género. Agradezco su atención y espero encontrarnos en otra ocasión. Gracias por su atención.